4:19. Mateo 4:19. Y si quieren pueden prender estas luces de este lado, a ver si se puede. All right. Ahí estamos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Mateo 4:19. Si lo tienen en sus libros y si no en la Biblia, solamente voy a leer la partecita que está en el libro, ¿ok? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús les dijo: vengan, síganme y les mostraré cómo pescar almas de hombres. Les voy a enseñar cómo ser pescadores de ¿quiénes? De hombres. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, por favor, si son tan amables. Hoy arrancamos con la sesión número 3, ¿verdad? Del discipulado 401 y se titula Pescando en el estanque de la misión. ¿Lo pueden repetir conmigo bien fuerte, por favor? Pescando en el estanque de la misión. ¿Ok? Vamos ahí a la siguiente página, si son tan amables. Y vemos ahí: seguir y pescar van ¿qué? Juntos. Introducir a las personas a Cristo es como pescar y no cazar. Y el libro nos da una ilustración, el autor, y nos dice: no es lo mismo tratar de cazar a las personas para el evangelio que pescarlas. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres, ¿verdad? Entonces dile al que está a tu lado: tienes que aprender a pescar ¿qué? Hombres. ¿Alguien dice amén? Y eso es lo que vamos a aprender. Dile al que está a tu lado: no a cazar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cazar y pescar? Bueno, el cazar es algo agresivo, ¿verdad que sí? Está basado en la confrontación. Tú te escondes, tienes un rifle y solamente estás esperando a que salga el venado y a matar, ¿verdad que sí? Cuando tú pescas, no se basa en la confrontación, sino es tranquilo y es basado en ¿qué? En la atracción. ¿Qué es lo que atrae a los peces al anzuelo? La carnada, ¿verdad que sí? Mientras mejor sea la carnada, pues muchísimo más se van a sentir atraídos y ellos solo van a venir. Entonces tenemos que pescar hombres y no cazar. Por ejemplo, en el cazar nosotros vemos: sal y dispárales, ¿verdad que sí? Usa un tamaño de bala para todos. Haz tu mejor disparo y se acabó. Si asustas al animal, este huye. El animal no tiene ninguna opción. Debe de ser un tirador experto el que caza, ¿verdad que sí? Ahora, hay un pasaje que la iglesia tradicional malinterpretó y es en la parábola del banquete. ¿Cuántos se recuerdan de esa parábola? Hubo una persona que hizo un banquete y tenía muchos invitados. Pero de esos invitados, ¿cuántos llegaron? Ninguno. La mesa estaba vacía. Entonces los mandó a llamar, y al mandarlos a llamar, ¿qué hicieron los invitados? Empezaron a poner excusas. No puedo ir porque acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. No puedo ir porque me acabo de casar, etcétera, etcétera. Entonces el dueño del lugar, el que preparó el banquete, le dice a sus criados: vayan por las calles a quien se encuentre y oblíguenlos a ¿qué? A venir, a entrar a la casa. Y eso oblígalos. La iglesia tradicional en algún momento lo malinterpretó, especialmente en la época de la conquista, y empezaron a tratar de convertir a las personas a través de la casa, es decir, a través de la fuerza. La historia relata que en algunas ocasiones, y yo les he comentado esto, yo no sé en los países aquí representados, pero por lo menos en mi país, la historia de México relata que cuando llegaron los conquistadores españoles, siempre al momento de colonizar una tierra no colonizada, venían con un sacerdote, con alguien, con un predicador, con una persona que iba a predicar, iba a evangelizar a esas nuevas tierras.
En el caso de mi país, la historia relata que los obligaban a convertirse al cristianismo. ¿Cómo los obligaban? Traían a los nativos indígenas, les amarraban un brazo, les amarraban otro brazo, les amarraban un pie, les amarraban otro pie y con 4 caballos los rompían sus extremidades en frente de familiares y de amigos. Y les advertían, si ustedes no se convierten a la religión nueva que hemos traído, eso es lo que les va a pasar. Y eso es solamente unas cuantas historias. Hay otras historias que relatan que los que obligaban, y era la conversión a través de la fuerza, la historia relata en una ocasión que estaban tratando de obligar a un padre de familia, porque el cabeza de la familia, cuando se convierte la cabeza es más fácil que toda la familia se convierta. Y lo pusieron a comer carne. Y después de que acabó, primero lo dejaron sin comer hasta que tuviera mucha hambre. Después de que tuvo mucha hambre, le dieron a comer carne. Cuando terminó de comer, le dijeron que se estaba comiendo carne de sus familiares, de sus hijos, de su pareja. Y eso es lo que hacían con tal de hacer visible la tortura, la violencia, para que la gente se convirtiera a través de ¿qué? De la fuerza. Hoy ya no se utilizan esos medios, pero sí se utilizan otros, como es el mandar a las personas al infierno, el decirles que van a ser castigadas eternamente, la confrontación. Y Dios no vino a predicar el evangelio con confrontación, sino vino a predicar la verdad con amor. Y una cosa es venir directo con la confrontación y otra cosa es confrontar en amor. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de ser mansos y ¿qué? Y astutos, ¿verdad? Astutos como el pescador de hombres, ¿verdad que sí? Que tiene un anzuelo y de esa manera atraer a las personas, pero no obligarlas a ¿qué? A creer por la fuerza. Debe de nacer de lo profundo del corazón. ¿Me dicen amén? ¿Le dan un fuerte aplauso al Señor? All right. Ahora, ¿qué es pescar? Bueno, haz que muerdan ¿qué? El anzuelo. Y el apóstol Pablo nos enseña exactamente en un pasaje qué es lo que esto significa. Y él dice, derriben todo argumento que se levante en contra de ¿qué? Del evangelio de Cristo. Es decir, que sea tanta la argumentación de nuestra verdad, de la verdad que hemos creído, que la gente se sienta casi que obligada a creer. En una ocasión, un alto mandatario le dijo al apóstol Pablo, por poco y me persuades. Era tanta la argumentación, el porqué, la razón, que se sentía casi que persuadido, ¿verdad? A creer. Ahorita estamos viendo una guerra que tiene muchísimos años, desde antes de que se convirtiera Israel en un estado autónomo. Esa guerra comenzó y comenzó por la colonización de los judíos regresando a Tierra Santa. Y la mayor migración de judíos fue durante la persecución de Hitler para los judíos. Todos los que estaban huyendo, ningún país les abrió las puertas y empezaron a llegar a Palestina. Y empezaron a comprar tierras y empezaron a despojar a los que estaban en Palestina, a los árabes. Y desde ahí viene esa guerra. Los que no entienden mucho qué es lo que está pasando, dónde comenzó, cómo inició, hoy al final o mañana en la mañana les voy a mandar un documental. Yo espero que ustedes lo vean. Este documental narra desde el principio, a través de israelíes y palestinos, historiadores, cuáles fueron los comienzos de la guerra que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y también, por supuesto, sabemos que no va a ser algo que va a parar. Eso viene desde hace mucho, hasta que se cumplan las profecías bíblicas. Entonces, cuando tú empiezas a argumentar y empiezas a predicar la verdad y empiezas a decirle a la gente, mira, esto que estamos viendo se está cumpliendo, esto otro que ya hemos visto ya se ha cumplido. La palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Entonces la gente se va a sentir atraída por ese mensaje, porque es un mensaje real, verdadero y un mensaje que
que verdaderamente se torna en realidad. Entonces, haz que muerdan ¿qué? El anzuelo. Te permite probar tipos de carnada. Es decir, no vas a llegar con el mismo mensaje y a las mismas, a las personas con el mismo mensaje, con el mismo estilo de evangelismo, con la misma manera para predicarles la palabra de Dios, sino que tienes que ver a las personas y cuál es la mejor manera para que ellas estén receptivas al mensaje de ¿quién? De Cristo. ¿Me dicen amén? Entonces, pescar requiere dar y tomar. ¿Ok? Diga conmigo, dar y tomar. Tienes más de una oportunidad, ¿verdad que sí? Nosotros les damos a las personas el mensaje. En algunas ocasiones le damos los panes y le damos los peces. Pero una vez que se sienten atraídas y se entregan a ese mensaje, no importa si les quitan los panes y los peces, la gente sigue siguiendo a Cristo. Pero de alguna manera la gente va a sentirse atraída a Cristo. Les hago una pregunta, ¿cuál era la razón o una de las razones, aparte del mensaje de Jesús, por el cual las personas lo seguían? Los milagros, las sanidades y la alimentación. En una ocasión él les dijo de manera muy clara, ustedes me siguen por el alimento que yo les doy. Pero si yo les quito ese alimento, ¿será que todavía me seguirían? Hay gente que busca a Jesús por los panes y los peces. Pero hay otras personas que buscan a Jesús por lo que realmente es el mensaje y lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. Pero requiere dar y tomar. Tienes más de una oportunidad para ganar a las personas, para hablarles acerca de Cristo. El pez tiene una ¿qué? Opción, agarrar el anzuelo o no. Y a eso le llamamos nosotros un libre albedrío limitado. Aunque bíblicamente sabemos que el que comienza la obra y la termina, ¿quién es? Es Dios a través del Espíritu Santo. Él dice, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por Él. Espíritu Santo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No es que ustedes me hayan elegido a mí, es que yo les elegí a ustedes. Dice la palabra que somos escogidos y adoptados por Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero aún así tenemos la oportunidad de aceptar ese regalo o de rechazarlo. El pez tiene una opción, cualquiera puede tirar el anzuelo. En los días de Jesús solo se usaban redes para pescar. Hoy tenemos muchos métodos para pescar. Incluso los pequeños botes tienen equipo para pescar. Ahora, yo no sé cuántos de aquí han estudiado la manera de pescar en la época de Jesús. Pero a veces nosotros no entendemos por qué es que a la barca de Pedro se hundía cuando Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro le dice, siendo un pescador profesional, ellos sabían a qué hora, en qué lugar salir a pescar. Y él dice, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos encontrado absolutamente nada. Si ustedes hacen un análisis histórico y cultural de ese pasaje, se van a dar cuenta que la manera de pescar de aquel entonces era a través de dos botes o dos lanchas. Una lancha tomaba la red porque eran redes enormes y luego del otro lado la otra lancha tomaba la red. Entonces un bote y otro bote iban juntos y la red iba abajo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice echa la red, esa red se llenó de peces. Llenaron un bote y le dice al otro que estaba allí, vengan aquí, acérquense aquí para llenar el otro bote. Nosotros nos imaginamos que eran de esas redes que echamos en los pueblos de nosotros, ¿verdad? Que agarran la atarraya y la avientas y luego la jalas. No. Cuando eras pescador, no ibas a agarrar de atarrayita para poderte mantener y hacer la vendimia y poderte sostener. Era un oficio. Entonces, ¿qué era lo que hacían con esas enormes redes? Ahí agarraban de todo, ¿verdad que sí? Pero cuando vienes a los pies de Cristo, Él te da lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y dice que llenaron esas barcas, ese bote, ¿verdad que sí? Entonces, hoy hay muchas maneras. 5 claves para la pesca espiritual. Identifica tu estanque personal para pescar.
Dice Hechos 1:8, la parte 2, la parte B. ¿Serán mis testigos en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea. ¿En dónde más? En Samaria y en cada parte del mundo. Ahora, es bien fácil pescar en tu Jerusalén. Nuestros vecinos, nuestro condado, nuestra ciudad, nuestra subdivisión, nuestros familiares. Ahí es más fácil pescar. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que salir y pescar y salir y evangelizar, diga conmigo, en mi Jerusalén. Pero también hay que salir a Judea, ¿verdad que sí? Cuando ustedes van de vacaciones, ¿qué tienen que hacer? Compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando salen del país, ¿qué tienen que hacer? Compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es ir a mi Judea. Cuando van a otro estado, compartir las buenas nuevas de salvación. Después de ahí viene Samaria, y ahí es donde se nos dificulta, porque Samaria no es tan fácil de predicar. Este mensaje de vayan y prediquen el evangelio se lo está dando nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A sus discípulos, que eran ¿qué? Judíos. Y les está diciendo, vayan a Jerusalén. Primero vayan a las sinagogas, todo el mundo feliz. Vayan a Judea, todo el mundo feliz. Pero cuando se trataba de gentiles o de samaritanos no queridos por los judíos, ahí había problemas. Eran tantos los problemas por ser judíos que Dios tuvo que darle una visión al apóstol Pedro sobre los animales puros e impuros, refiriéndose a los gentiles. No llames a los gentiles impuros, porque para ellos también le he dado y les he traído ¿qué? Salvación. Y los samaritanos ni se diga. ¿Ustedes por qué creen que fue la huida de Jonás? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué creen ustedes que no se llevaban bien samaritanos y judíos? Los samaritanos eran una mezcla con asirios. No tenían sangre judía pura. Y para ellos no eran del agrado de Dios. Aunque tenían descendencia de... Por eso la mujer samaritana le dice, nuestros antepasados dicen que hay que adorar en tal lugar, porque fueron echados por los judíos de sus propias tierras por tener una raza mixta, por no ser por 100% judíos. Entonces cuando salen esas personas, empiezan a adorar en otro lugar, al mismo Dios, pero en otro lugar de adoración. Pero dice la palabra de Dios, cuando fue a predicarle a la mujer samaritana de aquel pozo, que le era ¿qué? Necesario. Diga conmigo, necesario. Y yo quiero que ustedes se graben esa palabra, diga conmigo, es necesario. Cuando ustedes sientan que se les revuelve el estómago al hablarles a un samaritano, diga conmigo, es necesario. La persona que te humilló, diga conmigo, es necesario. La persona que te lastimó, la persona que te hizo daño, es necesario, porque también es un alma que necesita salvación. Porque es muy difícil predicarle a los samaritanos, ¿verdad que sí? Aquellos que no queremos, aquellos con los que no nos llevamos, aquellos que muy dentro de nosotros no lo decimos, pero a veces lo pensamos, ojalá y que se vaya al infierno. Ojalá nadie lo piense así. Y luego le agregamos, desgraciado. O sea, sin gracia ni favor de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Y no se diga aquellas personas que no son de nuestro idioma, que no son de nuestro color, que no huelen igual de bonito con nosotros, que nosotros. ¿Me siguen hasta aquí o no? No es fácil ir y predicarle a una cultura diferente. Pero dice, vaya no solamente a los samaritanos, aquellas personas con las que no se llevan bien, aquellas personas que quizá no soportan otro lenguaje, otro grupo étnico, sino que vayan a Samaria y a todo el mundo. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio, y es, día conmigo, alinear mi corazón por las almas conforme al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús tiene una característica muy importante. Diga conmigo, misericordia y compasión.
¿Me dicen amén? ¿Ustedes creen, les hago una pregunta, ustedes creen que una persona que tiene sentencia de muerte en el estado de Texas y tiene una sentencia de muerte porque ha hecho de lo peor, necesite una esperanza de salvación? Vamos a decir que es abusador, violador, asesino, ladrón. ¿Necesita salvación? Pero en muchas ocasiones cuando escuchamos la lista de crímenes decimos, se lo merece, para que se le quite. Y ahí es donde entra, en lugar del juicio y el señalamiento, diga conmigo, la misericordia. Levanten la mano los que son perfectos aquí. Nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos una área en la cual luchamos todos los días. A ese viejo hombre tenemos que tratar de luchar. Y a veces ese viejo hombre nos gana, ¿cierto o no es cierto? Pero tenemos que seguir luchando. Y cada persona tiene ciertas áreas en las cuales necesita, diga conmigo, compasión y misericordia. Si Dios tuvo compasión y misericordia de mí, yo debo de tener compasión y misericordia de aquella alma que no ha recibido salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, con amor eterno. Diga bien fuerte, con amor infinito nos ha amado. Y debemos de expresar compasión a aquellas personas necesitadas. Página 27, mi círculo de influencia, mi estanque de pesca. Dios me hace responsable de las personas con quienes me relaciono. Ahora yo les hago una pregunta, ¿con quiénes se relacionan todos los días? Se vale participar, no se preocupen. ¿Con la familia? ¿Con quién más? Compañeros de trabajo, los ven todos los días, ¿verdad que sí? Meseros, meseras, restaurantes, porque hay restaurantes a los cuales vamos que ya nos dicen y tienen una frase célebre de los restauranteros: son regular here. ¿Verdad que sí? Ya te conocen, ya llegas y ya saben cómo te gusta tu café, cómo te gustan los blanquillos, cómo te gustan las papas, ya te conocen porque eres una persona regular. Entonces, ese es tu círculo de influencia, aquellas personas con las que te relacionas, tu familia, tus compañeros de trabajo, los lugares que frecuentas, personas que ya te conocen, llegas, saludas, haces plática, los invitas a la iglesia, tiendas en las que compras, cajeros o cajeras que te atienden. ¿Me siguen hasta aquí? Ese es tu círculo de influencia. A esas personas tú puedes hablarles acerca del evangelio, invitarles a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero dónde empiezo primero? Bueno, la respuesta es sencilla: con los más cercanos a ti, con los más cercanos a mí. ¿Quiénes son las personas más cercanas? Diga conmigo, mi pareja. Diga conmigo, mis hijos. Después de ahí, tíos, primos, qué sé yo, las personas más cercanas a ti. O quizá amigos. ¿Verdad que sí? Porque a veces hay parejas que uno es cristiano y el otro no. O hay familias donde los papás son cristianos pero los hijos no. Comienza con las personas más cercanas a ti. Marcos 5:19 dice: vete a tu casa, a los de tu familia y amigos. Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido misericordia. ¿A quiénes los envió? Lo envió, diga conmigo, a tu casa. Y luego de la casa, ¿quién está ahí en la casa? La familia, los amigos. Y luego diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo se comienza a predicar según lo que hemos aprendido? Diles lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Familia, colaboradores, amigos, personas que se cruzan en nuestro camino. ¿Vamos bien hasta ahí? El yo, la familia inmediata, parientes, amigos cercanos, asociados y vecinos, amistades. Número 2, conozca las necesidades e intereses en su estanque. Diga conmigo, conozca. ¿Qué tienes que conocer? Diga, número 1, necesidades. Y número 2, diga conmigo, intereses.
No vas a poder entablar una conversación con una persona si no te llenas de diferentes temas de conversación. Y ahí es donde yo sufro con algunas personas que dicen: pastor, pero es que eso a mí no me llama la atención, eso a mí no me interesa. No es porque te llame la atención o porque te interese. Tienes que tener un conocimiento general para que puedas entablar una conversación con quien sea de cualquier tema, y de esa manera se abran las puertas para hablarles acerca de Cristo Jesús. Pero es que a mí no me gustan los deportes. Bueno, aprende alguito aunque sea de deportes. Es que a mí no me gustan los carros. Aprende aunque sea un poquito. A mí no me gusta la cocina. A mí no me gusta esto. Aprende un poquito para que coincidan los intereses. Cuando conversas con las personas, aprende a escuchar, porque ellas están deseosas de contarles a las personas sus necesidades. Y cuando te cuentan una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Número 1, orar por ellos, no importa en dónde estés. Y número 2, tenderles la mano y ayudarles si es posible. Y número 3, invitarles a la iglesia, porque ahí también se les puede ayudar. ¿Vamos bien hasta ahí? Primera de Corintios 9, 20 al 23 dice: a los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Aquellos que son débiles me hice ¿qué? Débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios ¿qué? Posibles. Diga conmigo: me adapté. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Me adapté. Yo puedo adaptarme a una persona que habla de esto, a una persona que tiene estos intereses, a una persona que tiene aquellos intereses. Eso es lo que deberíamos decir. Yo tengo la capacidad, Dios me ha dado la capacidad de adaptarme. Solamente se necesita un poquito de esfuerzo para tener conocimiento de lo que tú quieras. Hace poco estaba hablando con alguien y me dice: mira, pastor, yo tuve que hacer una caja de esto, de electricidad para esto y aquello, y todo lo aprendí en YouTube. El documental que les voy a mandar es de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dejar de hacer unas cositas para empezar a llenar tu mente de otras. Y ustedes me dirán: pero ¿de qué me sirve? Nada más me quemo mis neuronas. Te sirve para adaptarte y poder tener un tema de conversación con alguien para que te permitan hablarles de Cristo. Todo esto lo hago debido a las buenas nuevas, y así puedo compartir en sus bendiciones. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cada acto del hombre prudente es con conocimiento. Proverbios 13, 16. Diga conocimiento. Diga bien fuerte conmigo: yo amo o debo de amar ¿qué? El conocimiento. ¿Me dicen amén? Cuanto más sabes de una persona, más fácil será persuadirla y predicarle. Tienes que conocer a quiénes, a las personas. ¿Cuáles son sus aflicciones, necesidades e intereses? Jesús sabía lo que ellos estaban pasando. Diga conmigo: Él sabe lo que estamos pasando. Y cuando tú te has dispuesto a predicarle a alguien del evangelio, tienes que saber cuáles son sus necesidades, lo que están pasando las personas. Porque cuando tú te enteras lo que están pasando las personas, tú les vas a dar la respuesta que ellos están necesitando y que no pueden ver, porque nadie en un problema puede ver la salida. Es necesario que alguien más se la muestre. ¿Verdad que sí? Número 1. Cosas que tienen valor, lo que valoramos. ¿Qué es lo que más valoran las personas? Es lo que tenemos que conocer de ellos. Número 2, aquello que nos amenaza. ¿Cuáles son sus amenazas? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus temores? Número 3, cosas que son únicas y diferentes. Piensa, ¿qué les gustaría de nuestra iglesia a los incrédulos en nuestra área? ¿Qué ustedes creen que les gustaría de nuestra iglesia? Tarea, hagan ahí una listita. ¿Qué es lo que la gente que no tiene iglesia buscaría en una iglesia?
Número uno, la gente quiere a Jesús. Y nosotros debemos de presentar a ese Jesús y ese mensaje de ese Jesús. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? B, ¿qué es lo que tengo en común con ellos? Cualquiera que sea la persona, yo intento encontrar algo común para que me permitan hablarle de Cristo, para que Cristo los salve. Hago esto para llevarles el evangelio y también por la bendición que recibo cuando los veo venir a Cristo. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 22 y 23. Yo intento encontrar algo común que me permita hablarles ¿de qué? De Cristo. Este es el secreto fundamental de hablarles a otros de Cristo. Con muchas historias como estas, Él presentó su mensaje a ellos, encajando las historias a su experiencia y madurez. Diga conmigo, provocó el interés. ¿Por qué? Diga conmigo, provocó el interés. ¿Por qué? Porque las personas se identificaban. Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que hay ciertas cosas con las cuales las personas puedan identificarse contigo? Por ejemplo, si eres una persona casada o si tienes hijos, y más si tienes hijos de casi las mismas edades, problemas en común, situaciones en común, cosas que divierten en común, gustos en común. Mientras tú conversas, vas a poder encontrar la manera de que las personas se sientan agradable contigo para que les prediques acerca de Cristo. Que eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando contaba esas parábolas. Antes de compartir las buenas nuevas, debes de tener algo en común. Diga conmigo, buscar. Dígalo más fuerte, buscar algo en común. Puede ser la misma escuela a la cual van los hijos. Puede ser un tema de conversación. Esta guerra que está pasando Israel es un muy buen tema de conversación para comenzar a conversar con alguien y hablarle acerca de Cristo. Cosas que pasan al día, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente, antes de alcanzarlos, debes de ser capaz de relacionarte con ¿quiénes? Con ellos. Diga conmigo, relacionarme. Ahora, ¿será fácil para una persona tímida relacionarse? Yo les hago una pregunta, ¿se puede vencer la timidez? ¿Qué se necesita para vencer la timidez? Práctica, esfuerzo y empeño. Es lo único que necesitas. El cristiano que quiere obedecer la gran comisión de ir y predicar el evangelio no puede ni debe de ser una persona tímida. Porque el tímido agacha su mirada y no habla con nadie. Y entonces, ¿cómo les vas a predicar acerca de Cristo? Tienes que tener la capacidad de relacionarte. Ahora, no solamente por predicar el evangelio. Miren, si nosotros somos personas que tenemos la facilidad de relacionarnos con otros, las puertas se nos abren de par en par. No solamente para predicar, sino en muchas otras áreas de tu vida va a ser de gran bendición. Así es que si pudiera dejarles algo en su mente, es trabajemos en poder relacionarnos con las personas, poder entablar una conversación, poderle caer bien a las personas, porque cuando logramos eso, podemos predicarles acerca del evangelio de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes se imaginan la personalidad de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios que imitemos ¿a quién? A Cristo. Que seamos como ¿quién? Como Jesús. Que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cómo se imaginan ustedes a Cristo? ¿Alguna vez lo han pensado? Su personalidad. ¿Se lo han imaginado? ¿Ustedes creen que siempre andaba así, enojado, ceja gruñida, con una mirada de enojón todo el tiempo? Eso repele a cualquiera. ¿Qué es lo que atrae en el rostro, en el semblante de una persona? Una sonrisa, amor,
alegría, felicidad, buen ánimo. ¿Cierto o no es cierto? Eso contagia. ¿Se pueden imaginar por qué tantas personas seguían a Jesús? Aparte de panes, peces y mensaje. Bueno, para que ustedes tengan una idea de la personalidad tan agradable que tenía nuestro Señor Jesucristo, era capaz de atraer incluso a quienes, a los niños. Y miren que los niños no se acercan a cualquiera. Si tú le gustas a los niños, considérate de personalidad agradable. Si los niños te tienen miedo, tienes mucho, pero mucho trabajo que hacer. ¿Me siguen hasta aquí? Los niños se acercaban para abrazarlo, para platicar con él. Los apóstoles, los discípulos se los querían impedir y él dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo ustedes se imaginan la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo agrada a una persona que se le hable? ¿Cómo se siente atraída? ¿Cómo se siente cómoda? Y así hablemos con las personas, así conversemos con ellas. Esa clase de personalidad tengamos, para que nos permitan hablarle de quién, de Cristo. Dile al que está a tu lado: tienes que ser como Jesús. No, pero es que se me dificulta. Tienes que trabajar, tienes que tratar. De lo contrario, una iglesia violenta, una iglesia señaladora, una iglesia llena de juicio, una iglesia triste, una iglesia enojada, una iglesia en desánimo. ¿Ustedes creen que vamos a traer personas? Recibes a una persona en la entrada nueva que no conoce de Jesús y la recibes con un bienvenido, pásele. Yo ya no regreso. Pero si me reciben con una sonrisa, hasta la forma de saludar tienes que cambiar. Ay, es que me dan, tengo, ¿cómo son los que le tienen a los gérmenes? Fobia a los, ¿cómo se les llama? Bueno, que le tienen fobia a los gérmenes y te saludan así. Tienes que cargar un pañuelito para limpiarte después sin que la gente se dé cuenta, pero tienes que saludar bien. A veces tú te encuentras con personas que te hacen así, te quitan la mano. Cuando a mí alguien, ni ganas me dan de saludarla a la persona. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Porque no tiene, así no era Jesús. Hasta para saludar tienes que saludar bien, con una sonrisa. Ay, es que se me pegan los. Pues cárgate un pañuelito y échate en las manos. Yo no sé por qué tenemos tanto terror a la muerte. De algo te vas a morir. Yo le digo a mi esposa bromeando: Honey, las personas que más se cuidan son las que más rápido se mueren. Tú relájate. Mira a los homeless, droga, alcohol, de todo, y ahí los ves bien viejitos y todavía con vida. Y las personas que más se cuidan, más rápido se mueren. No es la regla, ok, cuídese, no le estoy diciendo que no. Me estoy refiriendo a que no se vaya a los extremos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no me junto con fulanito, yo no me junto con sutanita, yo no. Entonces, ¿a quién les vamos a predicar? Llega con una sonrisa, sea amable, sea cariñoso, sea conversador, aprende a escuchar, saluda, sea expresivo, porque eso va a hacer que las personas se sientan cómodas contigo. ¿Me dicen amén? Entonces, capaz de relacionarse. Haga una lista de áreas donde usted tiene algo en común con los incrédulos: experiencias comunes, intereses comunes, necesidades comunes, heridas que todo eso puede ser parte de esa lista para que puedan hablarles acerca de Cristo. Ustedes saben que esa es una de las principales razones por las cuales Dios nos permite pasar por lo que pasamos, para dar testimonio y decirle a la gente: yo pasé por lo que tú pasaste y supe y encontré que mi única respuesta y esperanza era Cristo Jesús, y Él fue quien me ayudó. Por eso es que pasamos todo lo que pasamos, por eso es que vivimos lo que vivimos, porque en algún momento en nuestra vida va a ser de bendición,
para alguien más. Tus experiencias, los problemas que has pasado, las situaciones difíciles, los intereses, las necesidades a las cuales te has enfrentado, las heridas que tienes todavía contigo, las cicatrices que llevas. Porque aparte o al final de todo, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Estaba escuchando un reportaje de una entrevista de una persona, pero un hombrezote que siempre lo ponen de malo en las películas. Le dicen de sobrenombre el Machete, algo así. Sí, lo han escuchado de él. Ajá. Y le está en una entrevista y ¿sabe cómo se pone a llorar? Diciendo que su papá no llegó a su graduación de primaria. Nunca estuvo su papá para él. Todo el mundo tenía a su papá. Todo el mundo era besado y abrazado por su papá, menos él. Y ese hombrezote que siempre lo ponen de malo, se tira a llorar en una entrevista, que el video iba a quedar público y quedó público. Porque cualquier persona, por muy fuerte que se sienta, cuando la vida lo golpea, le duele. ¿Me siguen hasta aquí? Pero al final de cuentas, Dios sana. Y solamente son cicatrices que muestran su amor, su gracia y su misericordia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Número 3, recuerde que los peces comen en diferentes ¿qué? Tiempos. Sea sabio de la manera que usted actúa hacia aquellos que no son creyentes. Le dice Pablo a los colosenses. Sea sabio. Hay ocasiones en que se presta la oportunidad, hay otras ocasiones en que no. Si ves que una persona está malhumorada, está enojada, está estresada, no trates de hablarle de Cristo porque te va a ofender y te va a decir malas palabras y se va a armar. Debemos de aprender a ser sabio. ¿En qué momento podemos y pedirle al Señor que nos guíe? ¿En qué momento podemos hablarle a alguien más de Cristo? Esto se llama receptividad. ¿Cómo recibirán las buenas ¿qué? Nuevas. ¿Ustedes por qué creen que en los servicios fúnebres se habla de un mensaje de esperanza y de evangelismo? ¿Se han puesto a pensar por qué siempre que se hace un mensaje para un servicio fúnebre siempre es evangelístico? Por la receptividad de las personas. Hay una persona que se murió y la muerte nos habla de vida después de la muerte. Y qué mejor momento para hablarles a esas personas en quién se encuentra la vida eterna, que es en Cristo Jesús, que en el momento en que pueden recibir esa esperanza. Y por eso hay personas que en servicios fúnebres se entregan a los pies de Cristo. Debemos de ser sabios en los momentos de receptividad. ¿Vamos bien hasta ahí? Es importante comprender que las personas pasarán por un proceso al entrar a la fe en Cristo y que debes aproximarte a donde ellos se encuentran. Ejemplos de niveles de receptividad espiritual. Isaías 46:12. Escúchenme ustedes, tercos de corazón, que están lejos de la justicia. ¿Cómo están estas personas cuando les hablas de Cristo? Tercos, lejos. A mí no me hables. Olvídate de que soy tu papá, de que soy tu mamá. Ya te cambiaste de religión. No te preocupes, están apenas en un nivel de espiritualidad. Así han dicho muchos. Y hoy han venido a los pies de Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Así han dicho muchos. Llenos de necedad, llenos de terquedad, lejos de Dios. Marcos 12:34, Jesús con un incrédulo, comprendiendo que este hombre había respondido con inteligencia, Jesús le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Luego tenemos, ya conmigo, a los curiosos. No, pero con ganas, a los curiosos, a los que leen, a los que buscan, a los que investigan, a los que tienen dudas, a los que se sienten atraídos a saber qué dice la Biblia. Contestan y en muchas ocasiones contestan con inteligencia. No son cristianos, pero a veces hasta la Biblia usan en sus conversaciones. ¿Me siguen hasta aquí? Número 3,
Él ha traído estas buenas nuevas de paz a ustedes, gentiles que estaban lejos de Él, y a nosotros judíos que estábamos, ¿qué? Cercanos. Efesios 2:17. Los que están lejos y los que están cerca. ¿Cuáles son las personas que están más cerca? Nuestros primos de la religión tradicional. Tenemos el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre. Solamente son unas cositas que hay que llegar a cierto conocimiento para que esas personas se vuelvan cristianos evangélicos. ¿Saben cuál es el problema que estamos teniendo hoy? ¿Y por qué la iglesia evangélica se ha convertido en la burla de medio mundo? La manera en que se predica el evangelio. Incluso en la época en la que estamos viviendo, que es la era de la comedia en el internet, una de las comedias que más se hacen es la comedia hacia la iglesia cristiana evangélica. ¿Sabe por qué? Por la manera tan equivocada en que la iglesia cristiana evangélica, sin conocimiento, predica el evangelio. Hay maneras. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora que tuvimos este pequeño viajecito, íbamos pasando por el subway para agarrar los trenes, para movernos. Y en esa ciudad la gente anda siempre a las carreras, a las carreras, a las carreras. Yo me estresé nada más de verlos, con eso les digo todo. Y caminan tan rápido que si yo camino rápido me ganaron. No se diga en las mañanas cuando van al trabajo. ¿Te imaginas el estrés? Andar caminando rápido, tarde para el trabajo, y luego te encuentras a un cristiano con una bocina a todo volumen, mandando a medio mundo al infierno. Ahí es donde me di cuenta de que hay maneras correctas y hay maneras equivocadas. Y ahí estaba un negrito mandando a medio mundo al infierno, diciéndoles que se iban a condenar, que se iban a ir al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Arrepiéntanse, pecadores, llenos de maldad. Hasta yo me sentí mal siendo cristiano, imagínense. Porque la gente, ¿ustedes creen que la gente no sabe cuando hace mal? ¿O cuando se da cuenta que está en contra de lo que Dios pide? Seguro que sí. Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesucristo primero es una cruz llena de ¿qué? De amor, de gracia, de misericordia. Un Jesús que vino a buscar a lo vil y a lo menospreciado, a lo desechado del mundo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, a los que están lejos, no, pero con ganas, a los que están lejos y a los que están cerca, a los que ya tienen una religión. Solamente hay que darles más conocimiento. Ahora pertenecen a Cristo Jesús, sin embargo, antes estaban lejos de Dios. Ahora Dios los ha traído cerca de Él mediante la sangre de Cristo. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador de Mateo 13? 4 tipos de receptividad. Número 1, la tierra ¿qué? Dura. El corazón ¿qué? Defensivo. El que está duro, duro, duro. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo predica o enseña la parábola del sembrador, dice la escritura que Él está en el mar ¿de qué? De Galilea. Y Él está en las orillas predicando, en la orilla del mar predicándole a la gente. Está en la playa. De repente, más que probable, ve a lo lejos a un sembrador. Y mientras toda esta gente está aquí escuchando la palabra de Dios, allá a lo lejos quizás se ve un sembrador en aquellos campos y sembradíos de Galilea, y lo utiliza para dar una enseñanza. La gente ya estaba familiarizada con los campos de siembra de su tierra, y ellos sabían que se hacían los surcos para la tierra, pero cuando se regaba la semilla se hacían caminitos, como en nuestros países cuando siembras. ¿Y qué pasa cuando vas caminando tirando la semilla? ¿Qué pasa con la tierra? Se aplasta, se aplana, se pone dura. Entonces parte de la semilla cayó en buena tierra y parte de la semilla cayó en tierra ¿qué? Dura. ¿Por qué? Porque eran los caminitos que había en los sembradíos por donde pasaba la gente para tirar la semilla. Esa semilla que cae en los caminos por donde pasa la gente sembrando,
no va a dar fruto. Porque es tierra ¿qué? Dura. En muchas ocasiones esa tierra dura es el corazón que siempre está a la defensiva. Ahora, por experiencia propia les quiero decir, a veces las personas más duras y más renuentes son las que más fácil vienen a los pies de Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Porque los que decimos en mi país te dan la viada y te dicen que sí a todo, no hay manera de que converses más a profundidad con ellos. Pero los que son contreras, puedes conversar con ellos y debatir. Y en eso pueden intercambiar ideas que tarde que temprano van a dar su fruto. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Pero luego dice que hubo una parte que cayó en ¿qué? ¿Entre qué? Bueno, antes de eso, en piedras. ¿Verdad que sí? Ahora, tú tiras una semilla entre las piedras, la profundidad es muy poca. Y eso lo sabían las personas. Entonces, esa semilla que estaba entre las piedras crecía, salía, germinaba, pero chiquitita. Y así como germinaba, así se moría. Porque tenía poca ¿qué? Profundidad. Porque estaban entre piedras. Y si estás entre piedras, no hay nutrientes. Los nutrientes están ¿en dónde? En la tierra. Entonces, esa tierra poco profunda es el corazón que se deja llevar por el impulso. En mi país le llamamos llamaradas de petates o gasolinazos, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando tienes una fogata y le echas gasolina y le tiras un cerillo? Pero así mismo, ¿qué pasa? Se apaga. Gente que se emociona, sí, yo voy a ir, yo voy a hacer, participo, y luego no la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad. Dile al que está a tu lado, tienes que tener profundidad. ¿Me siguen hasta aquí? Y esas personas a las que les predicas la palabra, si no tienen profundidad, se le van a dejar llevar por las emociones, por el impulso, pero asimismo se van a desaparecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 3, tierra contaminada ¿con qué? Con cizaña o con espinos. Ese es el corazón ¿qué? Distraído. Otra parte de la semilla caía entre cardos y espinos. ¿Y quién la mataba? La mala hierba, la cizaña. Ese es el corazón ¿qué? Distraído. Ustedes se han preguntado por qué, si revisan fotos, digamos, de los últimos 2 o 3 meses en los servicios de nuestra iglesia, ves caras que ahora ya no ves. ¿Quién distrae a las personas aquí en Estados Unidos? Diga conmigo, el sistema. El sistema distrae a las personas. Por más que la gente quiera, se deja atrapar por el sistema. ¿Qué es el sistema? Haz dinero, endeúdate, disfruta. Todo lo tuyo primero, todo lo de tu familia primero, y si te da tiempo, Dios. Pero endeudado, queriendo hacer puras cosas divertidas, ¿vas a tener tiempo para Dios? No, porque todo ese tiempo lo vas a gastar trabajando y divirtiéndote en familia. ¿Cierto o no es cierto? Pero dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo. Las personas se distraen muy fácil con lo que el sistema ofrece y por eso no pueden dar mucho fruto. Pero luego está la tierra buena, que es el corazón receptivo, y ese da mucho fruto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Vamos adelante, realidades. Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo, mientras que otros esperan ¿qué? Demasiado. El evangelismo eficaz confía en evaluar qué tan receptiva es una persona y entonces se le ayuda a dar el próximo paso. Nosotros en la conferencia para líderes y pastores que tuvimos aquí en nuestra iglesia se nos enseñó una pregunta clave para ayudar a las personas a que se muevan en los diferentes clases de tierra o de esos tierras de donde se narra la historia del sembrador. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Se recuerdan?
Dígame bien fuerte conmigo, ¿qué te impide dar el siguiente paso? Porque si no hacemos esa pregunta, no vamos a poder ayudar a las personas a salir de la tierra que está aplastada, o a salir de la tierra pedregosa, o a salir de los cardos y los espinos, o de la cizaña, para que caiga en el mensaje en una buena ¿qué? Tierra. Grábense esta pregunta, por favor. Diga conmigo, ¿qué te impide dar el siguiente paso de fe? Y cuando la persona conteste, entonces vamos a tener la manera de, con la palabra de Dios, argumentarle y guiarle para qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Saben que uno de los impedimentos para que la gente venga a los pies de Cristo se llama no sentirse digno o merecedor del amor y de la gracia de Dios? Sentirse demasiado sucio y demasiado pecador. Entonces las personas dicen, primero voy a dejar con lo que batallo y luego me acerco a Cristo. ¿Será eso posible? No. Ven tal y como estás, y Él empieza un proceso de toda tu vida, en una y en otra área y en una otra área, y tienes que seguir luchando. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo vienen las personas a Cristo y después crecen las 6 fases? Número 1, auto ¿qué? Satisfecho. Página 30, ¿me siguen hasta ahí? Escéptico, resistente o espiritualmente hepático. A ese le conocemos que está en la fase de ¿qué? Resistente. Diga conmigo, resistente. El que se siente que no necesita nada, el escéptico, el resistente, el apático espiritualmente, ese es resistente. Se da cuenta de una necesidad insatisfecha en su vida. Ese está en fase ¿qué? Receptiva. Siente la necesidad de que alguien le ayude. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 3, busca respuesta a preguntas o soluciones a los problemas. Ese ya está en la fase de ¿qué? Buscador. Número 4, considera las diferencias entre ellos y los creyentes. Él ya está en fase de ¿qué? De consideración. Aprende por qué y cómo volverse en cristiano. Ese está en la fase ¿qué? Comprensiva. Y se prepara para creer y recibir a Cristo. Esa es la fase lista. La fruta está madura. En algún momento nosotros pasamos por esas 6 fases antes de venir a los pies de Cristo. En algún momento nosotros nos mostramos resistentes al evangelio, ¿verdad que sí? Después pasamos a la fase receptiva. Hubo una necesidad que nos llevó a buscar de Cristo. Después teníamos incógnitas en nuestra vida y fuimos a la fase del buscador. Después vimos una diferencia entre la vida del creyente y el no creyente y empezamos a considerar, quizá valga la pena hacerse cristiano. Después aprendimos cómo volvernos a Cristo, comprendimos lo que es el evangelio y nos entregamos a Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Todas las personas van a pasar por esas 6 fases. Lo que tienes que hacer es aprender a distinguir en qué fase está la persona. Si pudiera tomarle una foto a esas 6 fases y guardarla en un álbum que diga evangelismo personal, sería fantástico, junto con la parábola del sembrador, para que usted sepa en qué fase se encuentran las personas. Terreno cero, la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el terreno cero? Cuando las personas levantan su mano para recibir a Cristo como Señor y Salvador, cuando le dicen sí a Cristo. ¿Qué tiene que hacer después una persona? Ahí en nuestra iglesia arrancábamos con la clase 101. Ahora, con la ayuda de Dios, vamos a hacer una modificación y vamos a añadir la clase para nuevos creyentes. Entonces, una vez que la persona viene a los pies de Cristo, la primera pregunta que esa persona se hace es: ¿y ahora qué? ¿Qué acaba de suceder? Entonces, en la clase para nuevos creyentes se contestan a esas 2 preguntas principales. Diga conmigo: ¿y ahora qué? ¿Qué acaba de suceder? Después de ahí tenemos que ayudar y guiar a las personas. Y si alguien se convierte porque usted lo evangelizó, usted tiene que guiarlo por ese proceso de madurez. Número 1, diga conmigo, nuevo creyente. Número 2, diga conmigo, clase 101. Ahí se habla acerca del bautismo,
se habla de cómo conectarlo con la familia que es la iglesia y todo lo que usted ya sabe que se habla en la clase 101. Después de ahí hay que llevarlo de la mano a la clase ¿qué? 201. Ahí aprende a orar, a ayunar, a estudiar la palabra, a leer la palabra, etcétera. La importancia del compañerismo, la importancia de un devocional diario con Dios. Después lo llevamos de la mano al nivel número 3. Utiliza los dones de Dios, tu forma para servir a otros y servir a Dios, que es la clase ¿qué? 301. Después de ahí le llevamos de la mano a que él pueda aprender a compartir las buenas nuevas de salvación con los no creyentes de la manera correcta. Y esa es la clase ¿qué? 401. Una persona que cursa desde la zona 0 estos 5 niveles puede vivir una vida cristiana que se valga por sí mismo. Los que han pasado por la clase 101, 201, 301 y ahora 401 se pueden dar cuenta que con todo lo que se habla de esas clases, una persona aprendió lo esencial y lo básico para vivir su vida cristiana por su propia cuenta. La mentoría se lleva a cabo en estos 4 niveles. Después de que las personas nuevas cursan estos 4 niveles de discipulado para la madurez espiritual, ya saben cómo estudiar por su propia cuenta, ya saben cómo leer la Biblia, ya conocen los dones espirituales, ya saben cómo encontrarlos, ya saben cómo servir a través de ellos, etcétera, etcétera. Más completo no se puede. De ahí vendrán otros cursos, pero para que una persona alcance madurez, para que viva una vida cristiana por su propia cuenta, eso es lo que necesita. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ejercicio. ¿En qué fase se encuentra una persona cuando dice: pienso que la religión es una muleta para las personas débiles? ¿Qué ustedes piensan? ¿Resistente? ¿Fase receptiva? ¿Buscador? ¿Fase de consideración? ¿O fase comprensiva? Resistente. Él no quiere saber nada de la religión. Número 2, por favor muéstreme cómo puedo ser un buen cristiano. ¿En qué fase está? ¿Ah? En la fase ¿qué? Comprensiva. Aprende por qué y cómo volverse ¿qué? Cristiano. Realmente estoy cansado con la tensión, el estrés y estoy abajo. ¿En qué fase está? Buscador. Tiene un problema sin resolver, ¿verdad que sí? Yo pienso que todos iremos al cielo. ¿En qué fase está? Resistencia todavía, ¿verdad que sí? Estoy leyendo un libro sobre la nueva era. ¿En qué? En espiritualidad. ¿En qué fase está? Buscador, tiene preguntas, ¿verdad que sí? Necesita respuestas. ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? ¿En qué fase está? Fase comprensiva. Está viendo la fase de consideración. Está viendo la diferencia entre ellos y los no creyentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Pensamientos. El evangelismo es un ¿qué? Proceso. Diga conmigo, proceso. De mover a las personas a través de las fases. Las personas se mueven a través de estas fases a velocidades ¿qué? Diferentes. Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de continuar. Si no se exponen a la palabra de Dios en determinada fase, no van a poder venir a los pies de Cristo. Por eso el evangelismo no es un acontecimiento, es un proceso. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, proceso. No soltar a las personas que empezaste a predicarles hasta que pasen por las etapas que tengan que pasar y lleguen a los pies de Cristo. Cuando las personas te empiezan a hacer más y más preguntas, vas bien. No te desesperes si no han dicho sí a Cristo. Tarde que temprano lo van a hacer, porque venir a los pies de Cristo es un proceso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y ese proceso es para que lleguen a una o nazcan en una buena
tierra. ¿Vamos bien? Una persona puede estancarse en cualquier fase. La razón número uno es que el temor. Puede que se quede en consideración o puede que se quede en resistencia, qué sé yo. Cada fase requiere de mí una respuesta diferente para poder dar un mensaje y una enseñanza que satisfaga a la persona dependiendo de la fase en la cual esté atravesando. Mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones y el trabajo de Apolos era regarlo, pero era Dios quien hizo crecer el jardín en sus corazones. Diga conmigo, sembrar y regar. ¿Qué hacemos nosotros? Sembrar y regar. ¿Lo puede repetir más fuerte? Diga conmigo, sembrar y regar. Pero ¿quién hace que dé fruto? Cristo Jesús nada más. Tu trabajo y el mío es sembrar y regar. Y eso es todo. ¿Vamos bien? ¿Qué hacer con las personas en cada fase? ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de resistente? Son escépticos, autosatisfechos, resistentes o espiritualmente hepáticos. Número uno, ¿qué hago con esas personas? Ore por ellos para que sean ¿qué? Receptivos. La oración eficaz del justo puede mucho. Edifique una relación a través del amor y el servicio. Número 3, invítelos a alguna reunión divertida, una reunión social para que sean más receptivos. Número 4, ¿qué no hacer con personas resistentes? No que argumente. Muéstreles el evangelio a través de las acciones, a través de su vida. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes pueden ver los dos pasajes que lo corroboran ahí. Nota, algunas personas que nosotros pensamos que son resistentes, en realidad nunca se han dado cuenta del evangelio en términos que ellos puedan comprender. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase receptiva? Son conscientes de una necesidad insatisfecha en su vida. ¿Qué hacemos con ellos cuando tienen una necesidad de las personas? Número 1, ofrezca ¿qué? Ayuda de manera práctica. ¿Ok? Número 2, comparta un testimonio acerca de la misma necesidad. Número 3, dígales que usted está orando por ellos. Eso los va a acercar más a Cristo. Número 4, haga preguntas abiertas. Dime algo acerca de tu vida ¿qué? Espiritual. Número 5, evalúe si están listos para salir de la fase negativa a una ¿qué? Positiva. El evangelismo es ayudar a las personas a descubrir cómo Dios ya está obrando en sus vidas, dijo Sam Williams. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué hacer qué hace a las personas receptivas? El cambio en su ambiente de positivo a negativo. Diga conmigo, cambio de ambiente. Escala de Holmes acerca del estrés o la tensión nerviosa, el evento de la vida y el nivel de tensión. Y con eso vamos a estar casi terminando. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que más estresa a las personas? Esto es interesante para que usted tenga en mente esto. Muerte de un esposo o de una esposa, ese trae un estrés del 100%. Un divorcio trae un estrés del 73%. Una separación matrimonial trae un 65% de estrés. Separación, no divorcio. ¿Vamos bien hasta ahí? Encarcelamiento temporal, el 63% de estrés. Muerte de un miembro cercano de la familia, el 63% de estrés. Lesión personal o una enfermedad mayor, el 53% de estrés. Contempla casarse, le trae un estrés del 50% o tensión. El despido del trabajo, cuando lo despiden, el 47% de estrés o de tensión en la vida. Reconciliación en el matrimonio, el 45%. De cómo se llevará ese proceso. La jubilación, el 45% de estrés o de tensión. Un cambio mayor en salud de un miembro o familiar, el 44%. Un embarazo trae una tensión o un nivel de estrés del 40%. Dificultades del sexo trae un estrés del 39%, una tensión del 39%. Ganando a un nuevo miembro de la familia para Cristo trae un estrés o una tensión del 39%. Cambio mayor en el trabajo trae un estrés del 39% o tensión en las personas. Cambio mayor en el estado financiero, un 38% de tensión.
La muerte de un amigo íntimo, un 37% de tensión o estrés. Un hijo o una hija que dejan la casa traen un 29% de estrés o de tensión. Problemas con los suegros traen un 29% de estrés o de tensión. La esposa empieza o deja un trabajo, trae un 26% de estrés o de tensión en las personas. Problemas con el patrón trae un 23% de estrés o de tensión en las personas. Un cambio de residencia o de dirección trae un 20% de estrés o de tensión en las personas. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de buscador? Ellos están buscando respuestas a preguntas o soluciones a los problemas. Número 1, invítelos a una reunión de fin de semana. Diga conmigo, un domingo en la iglesia. ¿Vamos bien? Número 2, invítelos a un grupo de buscadores, es decir, un grupo pequeño de ministerio. Reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes, de parejas, etcétera. Número 3, deles materiales para leer o escuchar a los que están en la fase de buscador. Número 4, abra un diálogo en problemas espirituales con preguntas como: ¿alguna vez han considerado lo que Jesús dijo? ¿Qué necesita usted saber para dar el próximo paso? ¿Cómo puedo ayudarlo? Etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de consideración? Una persona en la fase de consideración, ellos empiezan a notar las diferencias reales entre ellos y los creyentes. ¿Qué debo de hacer? Número 1, presentarlos a otros cristianos, que empiecen a envolverse en un ambiente con amigos que cristianos. Número 2, invítelos a un grupo pequeño, hombres, mujeres, parejas, jóvenes, etcétera. Número 3, discuta la manera como los creyentes responden a la vida. Ahora, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase comprensiva? Ellos necesitan entender por qué y cómo ser un cristiano. Explique el plan de salvación. Número 2, explique cómo usted hizo su decisión por Cristo. Número 3, ayúdelos a ver los beneficios e implicaciones y costo de ser cristiano. ¿Qué hacer cuando alguien está listo para recibir a Cristo? Ofrezca guiarlos en una oración de compromiso, lo que le llamamos la oración de fe. ¿Qué hacer después de que ellos han recibido a Cristo? Dirígelos a la clase de nuevos creyentes, luego a la clase 101, y anímelos a aceptar el bautismo en agua. Invítelos a una clase de nuevos creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer cuando ustedes están haciendo evangelismo personal. ¿Qué se supone que haga la iglesia? Diga conmigo, evangelismo personal. ¿En dónde? En su área de influencia. Diga conmigo, mi Jerusalén. No, pero con ganas, mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me dicen amén? ¿Cómo hago hasta lo último de la tierra? Comparta los mensajes de la iglesia. Comparta las enseñanzas, comparta las predicaciones, comparta los podcasts. Mire, mi hermano salió de vacaciones. Estuvo visitando algunos familiares en mi país, en México. ¿Y sabe qué le dijeron? Mi hijo, siempre escuchamos el podcast. Familia no cristiana que está escuchando un mensaje cristiano, y algunos de ellos sí cristianos, pero algunos de ellos que están en la base de buscadores o en otra fase, que están recibiendo el mensaje de Cristo a través de ¿qué? De compartir en el internet. Está llegando hasta lo último de la tierra. ¿Me dicen amén? Cerramos con esto. Planea una reunión para evangelismo de compañerismo, una herramienta para cultivar una amistad que eterna. ¿Se recuerdan del Hope Sunday que vamos a estar haciendo cada mes? Ahí es en donde debemos de invitar a esas personas con las que ustedes ya han estado conversando y evangelizando. ¿Cómo construir un puente de amistad? Un plan para compartir tu fe. Una buena amistad es normalmente intencional, nunca es accidental. Desarrollar amistad con los incrédulos requiere a menudo caminar la segunda milla, tomar algunos riesgos moviéndote fuera de tu propia zona confortable. Y con nuestros ocupados estilos de vida, esto ocupa planeación. Si no planeas cultivar amistad con incrédulos, encontrarás que nunca tendrás el tiempo para hacerlo. Debemos hacer planes contando con Dios para dirigirnos, dice Proverbios 16, 9. ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo aquí, paso 1,
Dese cuenta de los incrédulos que Dios ha puesto en su vida. Haga una lista de ellos por nombre. Tarea. ¿Están listos para la tarea? ¿Sí? All right. Diga conmigo, evangelismo personal. Levante la mano los que tienen amigos no creyentes. Ahora levante la mano los que tienen muchos amigos no creyentes. Ahora levante la mano los que tienen pocos amigos no creyentes. Si tenemos pocos amigos no creyentes, tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo voy a hacerlo? Haga una lista de ellos por nombre. Comprenda que ellos son su responsabilidad. Si Dios los pone en su corazón y los pone en su lista de personas a evangelizar o hablarles de Cristo, es porque es su responsabilidad hablarles acerca de la vida eterna y de la salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Evalúe el nivel de receptividad espiritual de cada persona. ¿Cómo? Conversando con ellos. Descubra y apunte cuáles son sus intereses y sus necesidades, lo que acabamos de aprender. Busque áreas de terreno común en los que usted pueda construir. Deduzca qué tipo de testimonio responderá a cada uno de ellos. Y todo eso lo anota para que converse con alguien de manera intencional, hablándole acerca de Cristo. Número 2, paso número 2, comprométase a ¿qué? A orar. ¿Cuál fue el paso número 1? Dese cuenta de los incrédulos que Dios ha puesto en su vida. Haga una listita. Paso número 2, ore por ellos. Usa tu lista para orar periódicamente por tus amigos no salvos. Ore que Dios los atraiga a Él. Ore que Dios quite su ceguera espiritual. Ore que el Espíritu Santo haga su corazón receptivo. Ore por la oportunidad de compartir su testimonio con ellos. Ore que Dios te dé sabiduría de qué debes decir cuando converses con ellos. Ore que el Espíritu Santo use palabras para que tú digas. Todo eso está en la Biblia y ahí tenemos los pasajes bíblicos. Número 3, paso número 3, demuestre concernimiento. ¿Cómo? Trátelos con respeto como personas, no como ¿qué? Prospectos. Sea un amigo ¿qué? Genuino. Ayúdelos de manera práctica. Escúchelos. Es una gran manera de mostrar amor, escuchar a las personas. Servir es su objetivo, no el reclutamiento. Invítalos a tu casa. Enfoca tu preocupación en satisfacer sus necesidades. Esfuérzate por amarlos hasta que ellos te pregunten por qué los amas tanto. Acepte a las personas como son sin prejuicios. Y paso número 4. Esté listo ¿para qué? Para compartir. Identifíquese con una actitud positiva, un seguidor jubiloso de Cristo. Comparte un testimonio cuando la ocasión sea natural y ya verá que lo será. No fuerce las buenas nuevas, sé paciente, Dios está obrando. Usa situaciones de crisis para mostrar la necesidad de Dios. Haga preguntas que llevan a discusiones espirituales. Déles el mensaje apropiado, grabado o en libros para leer. Concéntrate en lo esencial, evita las distracciones. Invítalos a un servicio de esperanza en la iglesia, un Hope Sunday. Guíelos en una oración de compromiso después de compartirles las buenas nuevas de salvación. Diga conmigo, muy buena tarea. Amén. Hacer la lista y de ahí para adelante hacer y cumplir las responsabilidades que tenemos que cumplir. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Con eso terminamos. Vamos a ver si hay preguntas, respuestas, 10 minutitos y con eso